El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, que por cierto es el número 40 de esta cuarta temporada. Llevamos 40 episodios solo en esta temporada. Es que somos estajanodistas, ¿eh? Y cuarentones. Yo ya soy cuarentona además, así que me siento totalmente identificada. Yo ya echo de menos cuando era cuarentón, o sea que no te digo más. Bueno, pues como decía, episodio número 40 de la cuarta temporada, y en esta cuarta temporada sigue siendo el mejor podcast de viajes desde que en la primavera del año 218 a.C., damos un plazo razonable, Aníbal y su ejército de decenas de miles de hombres, ahí las cifras varían mucho, según quien te lo diga, 50, 100, ahí hay mucho cambio. Bueno, pues 50 o 100.000 los que fueron, pero muchísima gente cruzaron los Alpes en una hazaña que todavía hoy en día maravilla a los historiadores. Sí, una hazaña que vamos a replicar a nuestra manera aquí, porque vamos a hacer un viajazo en moto con Isaac Vizcaíno, cruzando todos los Alpes, atravesando varios países, viendo montañas, lagos y paisajes maravillosos. Isaac es nuestro experto oficial en viajes en moto, ya estuvo aquí hablándonos de una invasión similar, en este caso invadió Marruecos, él y unos amigos, y también nos contó un poco las cosas que hay que preparar y tener en cuenta para estos viajes de dos ruedas, así que le vamos a preguntar otra vez un poco por todas estas cosas. Y después tú nos vas a llevar a un destino aquí en España, una ciudad preciosa que tiene algún secreto increíble, creo, ¿no? Efectivamente, vamos a ir ahí a las orillas del Miño, que es un sitio de frontera, a mí los sitios de frontera me gustan mucho, y vamos a ver lo bueno y lo interesante, que es mucho y muy interesante, que tiene Tui, que es un destino, yo creo que perfecto para disfrutar lo mejor de Galicia, incluyendo historia y también algo más y gastronómico que tiene su cosa, ya lo verás. Bueno, pues yo sé escuchar gastronomía y secretos y ya estoy pendiente. Pues nada, te cuento, pero tendrás que esperarte un pelín. Vale. Pues como decía en nuestra presentación, tenemos un invitado muy especial, que es la segunda vez que pasa por este programa, espero que no la última. La última, digo yo, cuando no le tratamos mal del todo, cuando vuelve. Y es nuestro especialista motero total de viajes en moto, experto absoluto, Isaac Vizcaíno, al que muchos conoceréis porque es ese técnico de sonido que elige siempre con buena intención y con a veces mala intención también la música en la noche de Dieter, y que hace además que todo el programa suene perfectamente. El gran Isaac Vizcaíno, bienvenido a tu podcast, Isaac. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, ya nos llevaste paquete en otro recorrido por Marruecos, ya lo decíamos antes, sí. Y hoy quieres que repitamos la ruta. Nosotros nos montamos contigo y queremos que nos cuentes por qué en su día, que nos cuentes por qué decidiste irte a los Alpes, por qué hacer una ruta por allí. Es un viaje motero muy típico. O sea, hay como 3 viajes moteros típicos en Europa, que es ir a Cabo Norte, irte a Marruecos, al desierto, o recorrer los Alpes, porque es una montaña más impresionante que tenemos aquí cerquita, más o menos relativamente cerca, y la carretera es una barbaridad, el paisaje es precioso y es un parque de atracciones para el que le gusten las curvas. Oye, tú has hecho casi 3 de 3, entonces, estoy pensando. Cabo Norte me falta, pero me da un poco de pereza, la verdad, Cabo Norte. Porque ¿Sí? es mucha paliza para hacerlo en 20 días. Y bueno, ese me está costando un poco, pero sí, me sé que me falta. Cuando te animes ya sabes dónde vendrás a contarlo. Eso está hecho, por supuesto. La primera duda, tú me dirás si tengo razón o no, es que una ruta a través de Europa, por complicada que sea la ruta, es menos exigente a la hora de prepararla que una en África, ¿no? No te creas que es muy distinto, la verdad, porque hoy en día Marruecos no es el África profunda tampoco. O sea, Marruecos funciona con Booking y funciona con un teléfono como cualquier otro sitio. Y de hecho, tanto en Marruecos como en Suiza te tienes que comprar una tarjeta SIM porque no te vale el roaming. Bueno, si eres de Vodafone, sí. Te vale, pero te cuesta un... Bueno, sí, me refiero, no tienes que pagarlo. Entonces, no, la dificultad no te creas que... No hay un ferry que coger... Bueno, sí cogemos un ferry a la vuelta, pero no hay una frontera que cruzar con pasaporte y papeles y tal, pero el resto no te creas que es muy distinto. ¿Y a la hora de conducir? Sí, no tiene nada que ver. Primero porque el viaje a Marruecos nosotros hicimos por caminos, por campo, y estos son carreteritas, que aparte es muy distinto conducir por Francia, Suiza o Italia, que Italia es otro mundo para conducir. No, en coche he de decir que también, en coche. Sí, no. Y a mí me gusta, me parece muy divertido. A mí me encanta conducir por Italia, pero bueno, tienes que saber dónde vas y puede llegar a ser... Lo he pasado peor, entre comillas, en Nápoles que en Marrakech, conduciendo la moto. O sea, Nápoles me parece una locura, peor que Marrakech. Nápoles, o sea, que es territorio comanche del todo. Yo ahí no me he aventurado, no he pasado de Roma y ya... Pues ya sabes que Italia, según bajes al sur, va cambiando mucho.
Bueno, estamos hablando de un viaje en el que cruzas varias fronteras, así que si te parece podemos hacer una ruta por etapas, empezando por Francia, por ejemplo, que yo pienso en carreteras en Francia y en ruta y me viene a la mente el Tour, aunque aquí no se pedalee. Sí, sí. ¿Por dónde y en montañas. Montañas, claro. ¿Por dónde nos llevarías? A ver, el viaje por los Alpes, no hay un viaje cerrado, evidentemente. Cada uno hace la ruta que quiera. O sea, hay puertos míticos como que todos queremos hacer, pero no es una ruta cerrada. Yo ya había conducido por la Costa Azul, por la Camarga, que es preciosa y tal, pero este viaje no quería meterme tan a costa, primero porque hacía mucho calor y es una zona que hay mucho tráfico. Y un tráfico denso, un poco pesado, de costa, que no apetecía. Entonces, mirando el mapa, encontré, que yo no sé si es una zona muy famosa, pero a mí me alucinó, las gargantas del sur de Francia. El sur de Francia está cruzado por gargantas, por cañones, que son una barbaridad de bonitos, son preciosos, puedes ir lanzando uno con otro, y a nosotros nos pareció un descubrimiento. Hay varias, nosotros hicimos lo decimos más o menos en español, francés, de aquella manera, de la Jonte, del río Ardèche, del Verdón, que las gargantas del Verdón creo que son la segunda más profunda de Europa, son una absoluta belleza, son increíbles. Turismo de kayak, barquitos, o sea, es una pasada esas gargantas. Y luego gargantas de Dalhuis, que son como si fueses una carretera de montaña de Marte. Todo rojo, pasando por dentro de la carretera, por dentro de la montaña perforada. O sea, es una barbaridad de bonito. Y merece mucho la pena. Decías esto, que hay piraguas y demás. Sí. Después de hacer un recorrido en moto, ¿te quedan energías para aprovechar un poco esas otras actividades que te ofrece cada destino? A nosotros nos quedaba tiempo. O sea, nosotros hicimos 5.000 kilómetros en 13 días. Entonces, no nos dio tiempo. Pero es una cosa que tengo pendiente, volver al sur de Francia a disfrutar de esas gargantas. De verdad que son una belleza tremenda. Y nos sorprendió porque no esperábamos encontrarnos algo tan bonito. Fue increíble. Y en esta ruta hemos hablado antes de que siempre pensamos en carretera, montaña, pensamos en Tour de Francia, han sido muchos veranos delante de la tele. ¿Pasasteis por alguno de estos puertos típicos que dices, bueno, esto es un horse categoría de toda la vida? Te decía, no quisimos ir hasta Mónaco, que en Mónaco con el Rally de Monte Carlo ya son Alpes y los Alpes marítimos y empiezas a meternos en Alpes. Nosotros nos metimos un poquito más arriba, hicimos el Col de Vars, hicimos el Col de la Cayol, hicimos el Col de Galibier, que el Galibier es mítico del Tour, el d'Issoire, que es precioso, es una barbaridad. Y además tuvimos... Es posible que me equivoque, ¿sí? Es posible, incluso probable, pero yo juraría que Nisoard fue el primer sitio donde Miguel Indurain se vistió de amarillo. Pues no, me das el dato tú, no lo sé. Pero hay mucho ambiente ciclista, está muy bien. Y además los franceses, las carreteras en general todas las cuidan bastante. Hay muchísimo ambiente ciclista, muchísima gente que va con la bici a hacer los puertos y en los puertos principales, en cada curva te va indicando las curvas que te quedan para llegar a la cima y el porcentaje de pendiente. Es muy curioso, está muy bien. Sí, para la gente ciclista que le guste y que tenga piernas, porque subir esos puertos no es cosa fácil. Estamos hablando de puertos de 20 y pico kilómetros, así como bastante picando para arriba. Y 2.000 y pico metros de altura desde cero casi. Son duros. Pero te decía que nosotros, no sé por qué, yo personalmente, que fue el que hice la ruta, el que la tracé sobre el mapa, no esperaba mucho del Alpes francés, no sé por qué. Un error tremendo. O sea, son Alpes, son montañas preciosas, son carreteras que llegan muy alto, muy amplias y con unos paisajes espectaculares. O sea, el Alpes francés es muy, muy bonito. Aunque lo tengamos cerquita, no denostemos y nos queramos ir a lo más exótico, entre comillas, el Alpes francés es una pasada. Probablemente tiene más fama, como bien dices, o sea, no tiene el Alpes francés tanta fama como el suizo, pero esa sí que era la siguiente etapa de vuestro viaje, ¿no? Sí, nosotros salimos de... Una etapa muy bonita, además. Salimos de Francia por el puerto del pequeño San Bernardo y cruzamos por Italia por el Valle de Aosta. El Valle de Aosta, el invierno tiene que ser una pasada de bonito. O sea, es precioso, verde, frondoso, muy, muy bonito. Y cruzamos a Suiza por el puerto del Gran San Bernardo, el Gran San Bernardo, que es un puerto increíble también, precioso. Ahí nos empezó a llover. Ahí es cuando dices, ostras, estamos en los Alpes y hace frío y llueve también, aunque sea pleno agosto. Y solamente el cruce ya merece muchísimo la pena. Y luego Suiza, yo no he estado nunca en Suiza y me parece un paraíso terrenal. Es increíble. Claro, se empezó a llover para quien piense, bueno, en realidad todo esto que estáis describiendo lo podría también hacer en coche. Y, claro, por supuesto. Es así. Lo que pasa es que cuando uno va en moto y habla de estos puertos y de esta naturaleza, pues todo te llega más cuando se viaja en moto. Claro, la conducción en moto... más directo, claro. Es lo que hemos comentado aquí la otra vez, que si hace frío lo notas, si hace calor lo notas, si da el viento lo notas.
en las curvas tumbas y bueno, y estás más mimetizado con tu máquina, pero en coche es un viaje precioso también, o en caravana, al que le apetezca. Y más mimetizado yo creo que con el entorno, no solo lo poco que yo he ido en moto, no solo con la máquina, como bien decías, sino un poco con todo lo demás, con el aire que hace, con Totalmente. El olor del campo, con el paisaje de otra forma, ¿no? Es completamente distinto. Decías que Suiza es un paraíso terrenal. Sí. A mí, desde luego, me parece que además es un país que te da exactamente lo que esperas. Es decir, ese paisaje alpino de cuento que en cualquier momento crees que va a aparecer por allí Heidi corriendo, pues es que realmente vas allí y está. O sea, las tabletas de Milka son así, o sea, no mienten, es verdad. Nosotros evitamos las ciudades porque pues íbamos buscando las carreteras de montaña y tal. La primera noche en Suiza hacemos en Interlaken, que como su nombre indica es una ciudad entre dos lagos, que es una barbaridad de bonita, y vas andando prácticamente con la moto por la carretera a ras del lago, que es una barbaridad. Y luego ya entras en los grandes puertos suizos, el Grimsel Pass, el Furka Pass, que sale en una película de James Bond, una persecución preciosa, que es el famoso puerto donde sale el Hotel Belvedere, que está en una curva que es todo el mundo fotografía y que es un paso obligado. Y está un puerto muy, muy famoso, en la primera jornada decimos, que es el San Gotardo. San Gotardo han hecho un puerto nuevo, con un asfalto perfecto y tal. Nosotros fuimos por el antiguo, que le llaman la Trémola, que es un empedrado, parece una calzada romana. Es un poco como si en el puerto de la Cruz en Ávila se pudiese ir por la calzada romana, es un poco eso. Y es precioso, muy bonito. ¿Y eso con la moto podías pasar? Tranquilamente. Despacito, con cuidado, o sea, es un empedrado. Si lloviera no te lo recomendaría, porque claro, la piedra con agua no es muy aconsejable, pero es muy bonito. Quiero decir que una de las zonas de Suiza que conozco, y de hecho que he estado un par de veces, no solo una, es cerca de Interlaken, los Alpes berneses que les llaman. Sí. Y bueno, es que es impresionante. Es que el verde tiene cosas, además, tan únicas. Yo lo cuento muchas veces como el Jungfrau Hoch, que es la estación de tren más alta de Europa, que puedes llegar en tren encima de un glaciar. Sí. Es una cosa que a mí me parece completamente loca, decir, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Y que está muy bien. Y insisto, y el paisaje es que es allí donde ves. Yo he ido en coche por allí y ahí pues eso, es que vas conduciendo y allí donde mires es una auténtica maravilla, y vas un poco más ahí y dices, joder, qué bosquecito, y el pueblo con la iglesia, con el digamos, con el campanario justo donde toca para que quede bonito, un poco más allá, aquella catarata que cae, dices, pues tú que haces fotos en un sitio maravilloso, parece foto de naturaleza. Y además es que los colores son puros, o sea, el verde es verde, el azul es azul, la nieve es blanca pura, es muy bonito. Suiza, para los que les guste correr un poco, no es el mejor sitio, porque está plagado de radares y saltan a la mínima. A mí no me ha llegado ninguna multa, pero doy fe de que saltan enseguida. A mí en Suiza tampoco. Y cuando digo que en Suiza tampoco, es que en otros países sí. Bueno, en Francia saltan, hay muchísimos. Lo que es que en Francia tiene una particularidad que nos viene bien a las motos, que es que los radares hacen la foto de frente. Entonces, de frente nosotros llevamos matrícula. Anda. Entonces te puedes permitir ir un poco más relajado a lo mejor, sin hacer el loco ni mucho menos. Pero en Suiza no, en Suiza hay que tener mucho cuidado, para más ser muy estrictos. Os cuento una anécdota muy rápidamente. La primera vez que yo cogí el coche en Francia, lo cogí en un aeropuerto de París, y coche de alquiler que salimos ahí. Y estamos saliendo de París y de repente veo en un panel luminoso una cara así triste y una matrícula. Y digo, joder, creo que esa matrícula, y era la mía, ya me habían puesto una multa. Sí. Caíste, el aviso. Caí 2 veces en ese viaje, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Oye, en esta parte de Suiza que estás comentando, y es donde está un puerto que se supone que conecta como la parte norte de Europa con la parte sur, ¿no? El Grimsel Pass. El Grimsel Pass, que es una barbaridad de bonito. Y lo que decía, que es el anterior al Furka Pass. Yo creo que Carmelo sabe un poco más de Grimsel Pass que yo lo hice, me quedé maravillado simplemente con el lago que tiene arriba, el paisaje es impresionante. Dicen que una parte, lo que no sé es ahora, obviamente en qué sentido lo hiciste tú, porque no me he dado cuenta. Digamos, una parte es la cuenca del río Aar. El río Aar es uno de los ríos más famosos de Suiza y es tributario del Rin, mientras que la otra parte es la cuenca del Ródano. Claro. Entonces es el río que desemboca en el norte de Europa y el río que desemboca ya en el Mediterráneo, en el sur de Europa, y ese paso de montaña tiene ese punto mítico de que estás pasando
iba a decir literalmente, no sé si literalmente, Sí, bueno, claro. en ciertas medidas estás pasando del norte de Europa al sur, que está Sí. que no se iba a decir la cosa, ahí en Suiza. Yo además lo hice de norte a sur, precisamente. Sí, sí. De verdad que es maravilloso. Me pareció muy curioso la diferencia entre los cantones en Suiza. O sea, nos da mucho pasar de cantón germano al italiano, por ejemplo. En el paisaje, en la gente, en la construcción, en todo. O sea, nosotros después de hacer todos estos puertos, hicimos otra noche en Suiza, fue en Lugano, y Lugano es una maravilla. El lago, la gente, y se nota el ambiente italiano, pero con mucha pasta. Una ciudad de mucho nivel y muy cuidada, muy bonita, coches por todos los sitios, pero no nos pareció especialmente caro, por ejemplo, cenar. Y luego había un ambiente nocturno maravilloso y lo pasamos muy bien. No nos pasamos mucho, que lo había que conducir, pero está muy bien. Sí, sí. Claro, 5.000 kilómetros en 13 días es que salía esa una paliza, ¿no? Fue un poco palicilla, sí. El siguiente requiebro que hicisteis fue hacia Austria y en Austria no sé qué paisajes, qué ciudades que visteis por allí. Bueno, desde Lugano hicimos un par de puertos más preciosos. Es que Suiza, de verdad, me pareció increíble. Pasamos por San Moritz, que me pareció un poco el Mónaco de las montañas, también. Y además es un cantón alemán, o sea, es otro tipo de carácter, pero la ciudad es maravillosa, los paisajes son increíbles. Y nos fuimos hacia Austria. Déjame decirte, Isaac, para otro año, que tengas en cuenta que hemos hablado de él en este programa. Hay una ruta que se llama la Gran Ruta Suiza, que es una vuelta a Suiza, digamos, siempre buscando carreteras secundarias, puertos de montaña, cosas que sean especialmente escénicas, como llaman ellos, que la palabra en español será otra, pero piénsatelo algún verano para darte una vueltecita por allí con la moto, porque yo he hecho una parte en coche y me encantó. En el puerto previo a San Moritz, desde nuestro sentido, que era el Maloja Pass, ahí cuando coronas en el collado, hay como especie de marco para que hagas una foto que pone la Gran Ruta. Durante toda la ruta, en sitios así especialmente llamativos, algunos incluso dentro de las ciudades, dentro de alguna de las ciudades por las que pasa, hay sitios, hay un marco así para que te hagas como el selfie allí enmarcado y tal. Te diré que hicimos varios de esos puntos. Lo fuimos viendo en los puertos que fuimos varios de esos puntos. Y bueno, pues íbamos saliendo de Suiza, íbamos hacia Austria, pero hicimos una pequeña incursión hacia Italia para tomarnos un café en Curón Venosta, que es un pueblito pequeñito que está en el lago di Resta, en Italia, que está como al otro lado para entendernos, de la zona del Estelvio y tal, o sea, es en la otra cara, que el lago es maravilloso, hay un campanario que sale del agua precioso y nada, fue salirnos a Italia por tomarnos un café en Italia y volvimos hacia Innsbruck. Camino precioso. Me sorprendió en Austria la gasolina más barata que en España. ¿No? Digo, mira, esta gente que tiene mejor nivel económico que nosotros, la gasolina más barata. En España pagamos muchísimos impuestos con la gasolina. Sí, pero totalmente, pero en Francia está más cara. En Italia está más cara. En Suiza no mucho más, pero en Austria estaba más barata. Eso me sorprendió. Sí. Gran país, Austria, estamos a favor. No, a mí Austria me encantó. Y de hecho, fuimos ahí, hicimos noche en Innsbruck, que ahí fue un poco mitad de viaje y hicimos un día de descanso. Ahí soltamos las motos y estuvimos pateando por Innsbruck, que es una ciudad preciosa, universitaria, tiene muchísimo ambiente. Nos pilló un mercado de estos populares por la noche para tomar cervezas, comer algo típico y tal. Estuvo muy bien. Y al día siguiente aprovechamos para subirnos a una estación de esquí que en verano las tienen muy cuidadas y que hay sus lagos, restaurantes, la gente va con las familias, con los carritos a pasar el día. Suele haber actividades así, digamos, como de turismo activo que le llaman, cosas distintas. Un montón de rutas para hacer trekking y tal. Y luego la bajada la hicimos en una montaña rusa, con un monorail por el medio del bosque, que corría bastante. Pasamos incluso un poco de miedo, pero fue divertidísimo. Ojo a los aguerridos moteros. No, la velocidad es que no lo pueden evitar. No, pero cagándose de miedo en el monorail. Totalmente, pero es que daba su cosa. Y luego la idea, bueno, hicimos ese día de descanso en Innsbruck. Los viajes desde España no suelen llegar tanto o sea, la gente se suele quedar más en Austria, en Francia e Italia, algo de Suiza, porque ya pilla un poco lejos. Sí. Pero es que en Austria está el Grossglockner, que es el punto más alto del Alpe austríaco, y para cruzar del norte a sur de los Alpes está la Grossglockenstrasse, la carretera de Grossglockner, que es una carretera de peaje, que era cara, además creo que eran 33 pavos o algo así, para 20 kilómetros, que puedes hacer a las veces que quieras, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, puedes ir dando vueltas lo que quieras, pero es esa carretera, son solo 20 kilómetros. Pero es una carretera de peaje, pero digamos, no carretera, no autopista. No, carretera, para cruzar los Alpes de lado a lado. Pero es que merece la pena, eso es un parque de atracciones, de verdad. O sea, es increíble lo bien cuidado que está.
los paisajes que tiene, el asfalto está perfecto. Y bueno, había gente que, lo que te digo, que se sacaba el pase de la carretera y daba vueltas todo el día por esa carretera para ir para abajo. Pero es que es impresionante. Creo que tiene 3.200 metros o algo así. No llegas hasta la cima, pero es impresionante. Nieves perpetuas. Había un montón de nutrias por allí, de castores, había un montón de fauna. Estaba muy divertido, estaba muy bien. Es curioso, con el ruido de las motos. Estaban acostumbradísimos. Y se te acercan, y si tienes algo de comida, se te acercan a la mano. O sea, muy, muy chulo, la verdad. Te sientes un poco, pues eso, una naturaleza bastante exuberante. Y aunque sea agosto, arriba tienes que ponerte una chaquetita, pero es impresionante, la verdad. Es que es un viaje, ya te digo. Y teníamos mucha información, porque no somos pioneros de nada, pero ya te digo que la gente no suele llegar desde España hasta Austria, pero te puedo decir que es casi lo mejor del viaje. Fue impresionante. Y después... de ahí llegas a los Dolomitas. De ahí bajamos hasta Dolomitas, bajamos hasta Cortina d'Ampezzo y cruzamos el puerto del Passo Giau, creo que era, sí, y nos quedamos en un pueblito que se llama Selva di Cadore. Bueno, eso es a mí los Dolomitas me parece una barbaridad. O sea, que los conozca, el que le gusta la montaña, esas paredes abruptas hacia arriba, de repente... que miras para arriba y solo ves piedra desnuda, son una pasada de bonitas. Es increíble. Siendo la misma cadena montañosa, pero 4 países distintos, ¿cuál crees que, digamos, desde el punto de vista del paisaje es no sé si el más bonito o el que más te impresiona? A mí, Suiza. Porque siendo la misma cadena montañosa y que el paisaje no varía una barbaridad, es que Suiza es como un pequeño valle que está todo puro. O sea, es que ya digo, es que los colores me parecían impresionantes. Las nubes eran más bonitas, no sé por qué. O sea, Suiza me pareció muy bonito. Lo más divertido para conducir, quizás esto que te estoy contando, que es lo que extras. O sea, eso me pareció una barbaridad de bonito. Y luego pasearse por los Dolomitas, es que eso es una barbaridad. Los lagos de Dolomitas, el lago Misurina, es precioso, las carreteras están bien cuidadas. Ya has cruzado la otra cara de los Alpes, no es a lo mejor tan exuberante, pero la cara sur siempre es un poco claro, menos, es un poquito menos exuberante y tal, pero estás en Italia. Nos parecemos más, la comida nos gusta más, es mejor, es más barata, el trato es distinto, la gente es más fusiva. Bueno, se nota un montón el cambio de países en ese sentido, se nota un montón. Y desde cruzamos todos los Dolomitas y llegamos a lo que es quizá el puerto más mítico de Europa en los Alpes, que es el Stelvio. Que yo la segunda vez que lo hacía, el puerto del Stelvio, es impresionante. Os diré que el que no lo haya hecho, que lo haga alguna vez en su vida, pero no es ni el más bonito, ni el mejor para conducir, ni nada. Es mítico porque tiene como 20 y tantas curvas cerradas paellas, que se llaman, tornanti, que dicen en Italia, muy cerrados para llegar a la cima. La cima es muy chula, es un puerto del Giro de los grandes, sí. Pero a mí no me parece, siendo precioso, no me parece lo más destacable del viaje. ¿Tocasteis alguno de los lagos del norte de Italia? Pasamos por el Misurina y luego, bajando del Stelvio, bordeamos el lago de Garda. Y te miento, y desde Lugano bordeamos el lago de Como. Ah, claro, porque está... Claro, está pegado, es que es cruzar de un lado. Sí, el lago de Lugano y el lago de Como es cruzar un pequeño túnel, cambias de país y estás. Es precioso, pero yo no recomiendo en absoluto ir en agosto al lago de Como, porque es una locura de tráfico. Probablemente no. Yo fui horrible. En mayo y ya el tráfico era bastante intenso. Sí, ahora, es intenso. Yo siempre digo que quizá el lago de Como es el sitio más bonito en el que he estado nunca del mundo. Sí. Es decir, o sea, además hay sitios que a lo mejor son una naturaleza como más espectacular, sí. O un punto agreste de un desierto o de un paisaje volcánico, pero como belleza amable, belleza de esto de me quedo aquí, yo creo que el lago de Como es insuperable. Me pasó en Interlaken. Esa sensación que dices tú, y es verdad que el lago de Como ya lo conocía, a lo mejor es por eso, pero a mí Interlaken me pareció un sitio espectacular. Precioso. Hablando de épocas del año, decías que, claro, ir al lago de Como en agosto es una temeridad porque está lleno de gente, pero esta ruta que propones, ¿cuándo crees que es mejor hacerla? En invierno, claro, también pasar por los Alpes. No se puede, o sea, solo se puede hacer en verano. Este año pasado que hicimos nosotros, en 2024, el puerto del Stelvio no abrió el paso por arriba, por el puerto, tiene un par de entradas, la principal, hasta el 20 y tantos de junio. O sea, no es imposible hacerlo en otra época del año. Y, a ver, pasamos mucho calor, pero también en las cimas hace fresco. Claro. Y hay niveles permanentes. Ya te digo, hay puertos que los tienen que quitar con máquinas porque en verano es un viaje muy típico, la gente va por allí mucho y antes abren los puertos forzándolos, muchos de ellos, porque no se derrite la nieve sola. Entonces, fuera de verano es imposible hacerlo. Has estado hablando en algún momento de no me pareció demasiado caro, no tal, pero el viaje suena caro. No sé si lo El viaje fue. es caro.
Es un viaje caro, porque estamos hablando de países más caros que España en general. Depende del plan que vayas. Si hay gente que va a una tienda de campaña y se mete en un camping, yo después de 6, 7, 8, 9 horas en moto necesito una cama y una ducha bien. Eso yo lo considero también imprescindible, sobre todo... Para mí sí. Sobre todo si estás haciendo el ejercicio que te supone y la tensión que supone ir conduciendo durante buena parte del día, tienes que, pues eso, una ducha y una cama, que menos. Yo lo considero básico. Sí que nosotros, por ejemplo, por no tener sorpresas con los hoteles, lo llevé todo cerrado. Porque los precios suben bastante y sobre todo que la ocupación es muy alta. Dolomitas es una locura. O sea, encontrar algo en Dolomitas es bastante caro y la ocupación es muy, muy alta. Pues es una ciudad muy turística, en verano tiene muchísima actividad, Cortina está siempre lleno, es una ciudad maravillosa y preciosa, pero está siempre llena. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho con cierto tiento. Si sumas que un viaje en moto, pues neumáticos, por ejemplo, o los pones antes o los pones después, pues te los vas a gastar después de 5.000 kilómetros. Cogimos un ferry, por ejemplo, nosotros después del Stelvio bajamos hasta Bolonia, hicimos una noche en Bolonia, también una ciudad que nos pareció chulísima, y volvimos por ferry desde Civitavecchia hasta Barcelona. Sumas el ferry, comidas, tal, es un viaje caro. Y en cuanto a experiencia, ¿hay que ser un motero experimentado o crees que no? Mira, para un viaje en moto solo falta 2 cosas, una moto y ganas. Y no es una moto especialmente viajera, no. Este viaje hemos hecho 3 amigos, David, Andrés y yo. David iba con una moto de 400 centímetros cúbicos. O sea, una moto pequeñita. En los puertos no te hace falta más. Por curiosidad, ¿moto o scooter? Era moto, esta era moto. Pero había gente que hacía en scooter. Nos encontramos un par de alemanes que estaban haciendo setentones, que se habían ido a Marruecos, ya estamos volviendo por los Alpes, en el Gran San Bernardo, en Suiza, y van con 2 motos de 2,5. Todo depende de la prisa que tengas y las ganas que tengas de avanzar, pero que no hace falta nada en especial. O sea, cuanto mejor sea la moto, pues más cómodo irás. Pero que yo iba con una moto también muy normal y pequeñita y medio deportiva. O sea, que iba con unas alforjas, no iba con maletas integradas. No hace falta nada especial. Solamente tener ganas y, hombre, saber que te va a doler la espalda un poquito cada día. ¿Con qué moto ibas, por curiosidad? Yo con una Ducati Monster que tengo, de 1000. Y me pasa pequeñita fenomenal. No es la Monster. De tamaño me refiero. No, de motor va fenomenal. De tamaño, una moto pequeña que no tiene maletas, no tiene para llevar nada. Tienes que ponerle unas alforjas, un pétate atrás. Digo que con la moto que tengas, o sea, es que la gente, hay veces que nos complicamos la vida. La que tengas es la mejor, porque es la que tienes, la que te vale para hacer el viaje. La última pregunta, no sé si la más importante, pero sí que probablemente la que más curiosidad nos hace a Kelu y a mí. ¿Y este verano dónde te vas a ir? Este verano me voy a Argentina, aparco la moto. ¿Sin moto? Sin moto. Qué decepción. Sin moto. Es que me voy en agosto también y como vosotros sabéis, que me habéis contado algo, allí es invierno. Entonces hay que llevar maleta un poco grande. Y tenemos pensado, bueno, hacer un poco Buenos Aires, bajar a Calafate y luego, Kelu me da un buen consejo, vamos a hacer un pequeño viaje en coche por el norte y queremos cruzar a Chile y a Bolivia. Entonces alquilaremos un coche. Conducir, vamos a conducir. O sea, pero eso, entonces te lo perdono. Sí, conducimos a conducir, pero la moto creo que este año la vamos a dejar descansar un poquito. Oye, pues muchísimas gracias por habernos llevado. Yo creo que nos hemos tumbado. A mí me ha dado una envidia. Nos hemos dejado llevar totalmente. Además que tú conocías algunas zonas y yo, que de todo lo que estabais hablando no conozco nada, pues he estado ahí escuchando atentamente y me ha dado mucha envidia y me han entrado muchas ganas de... Os diré que animo a todo el mundo que tenga moto, que haga. No hace falta hacerlo hasta Austria. O sea, que conocer los Alpes es una cosa maravillosa. Y aunque hay mucha gente... Hay momentos en los que, por lo que se te encuentras solo, y estar en un cañón retumbando y es retumbar el motor, y estás tú solo enlazando curvas, y tú solito ahí a tu ritmo, eso está fenomenal. Eso te lo llevas dentro. Ya, todavía me ha dado... Yo pensaba que no podía tener más envidia, pero no, ha conseguido que tenga mucho más envidia. Oye, le liamos para que nos cuente Calafate después de su viaje, que mira, yo Calafate no estuve. Ya, pero si nos va a dar envidia otra vez, pues seguro que nos cuenta, no iba con el coche ahí acelerando, no sé, en fin. Isaac, bromas aparte, es un placer tenerte aquí. Para mí también. Sabes que puedes venir cuando quieras a contarnos cualquier viaje. Anímate a ese Cabo Norte, porque será un placer oírte. Y muchísimas gracias. Nada, un placer, cuando queráis. Y ahora nos vamos a Galicia y dentro de Galicia nos vamos a una ciudad muy interesante como Tui, pero, hombre, antes de entrar de lleno, ¿nos puedes ubicar un poquito, Carmelo, dónde está? Vamos a hacer la aproximación geográfica que nos gusta hacer siempre. Lo decía en la introducción, es una ciudad de frontera, está en la orilla del Miño, ya justo al otro lado del Miño, que ya ahí es un río bastante respetable, todo hay que decirlo. Sí. Es decir, que no está así pegado, pero al otro lado está Portugal. Está en la provincia de Pontevedra, obviamente al
sur. Y un dato que yo creo que es importante y que lo va a ser también para alguna de las cosas que vamos a contar es que está como a 25 o 30 minutos del mar y de la propia desembocadura de la desembocadura del río. Entonces esto nos ubica pues en esa zona de Galicia que está muy bien, que es muy bonita. Sí, fronteriza además no solo como mapa político, sino también como natural, claro, con sí, claro, y que río eso, tan cercano. Una frontera que era una frontera que realmente impedía el paso durante siglos, hasta que de hecho el puente internacional, creo que se llama, se construyó no hace mucho, no lleva demasiado tiempo allí. ¿Y con qué imagen nos tenemos que quedar si pensamos en Tui? ¿Cuál es la postal así general? Bueno, lo primero es que es un pueblo así, en una colina que parte, como decíamos, del río y en cuya cima está la catedral. La catedral además es así como, hablaremos un poco de ella más adelante, es así como fortificada, es decir, te da una idea de eso, claro, está donde en su momento debió de estar el castillo o algo parecido. El casco viejo es bastante pequeño, bueno, tampoco tan pequeño, pero sobre todo es muy gallego. Y a mí me gustaba mucho porque, claro, el día que yo estuve llovió, por supuesto. Estamos en Galicia, no vamos a decir que llueve todos los días, pero llueve muchos días. Tampoco llovió durante todo el día, que eso es una cosa buena que hay que decirlo, llovió un rato, pero me gustó mucho que tiene como las casas están hechas de esa piedra húmeda que tiene incluso como un poco de líquen o de musgo, más líquen, y que incluso hasta la piedra tiene un cierto color verde, ¿no? Que eso me parece muy propio de allá y me gusta mucho. Es, por supuesto, el casco con aire medieval, de calles estrechas. Tiene curiosidades como lo que llaman el túnel de las Clarisas, y es que para ir de la parte baja a la parte alta de la ciudad, por esta zona antigua, tienes que atravesar un túnel que está por debajo de un convento de las Clarisas, que se ve que no tenían otro sitio para construir el convento y dijeron, pues lo hacemos aquí y lo hacemos al tamaño que nos da la gana y ya, pues si acaso, que pasen por un túnel que, dicho sea de paso, pues si se pone a llover tampoco te viene mal el túnel para taparte durante un ratito. Lo digo porque allí estuvimos en el borde del túnel esperando que cayese. Y luego hay también una parte más nueva, más de principios del siglo XX, que también es bastante bonita, que eso no todas las ciudades yo creo que consiguen completarlo, ¿no? Y fuera de lo que es lo medieval ya es... No, en Tui hay una zona que hablaremos también de ella un poco más adelante que está muy bien. Y he oído que tiene algún San Benito. Esto merece una explicación. Tiene un San Benito y además es algo, a mí, he de decir que es lo que más me gustó de Tui. Sí, con esto no quiero decir que no sea que es una ciudad preciosa, que es muy agradable, pero es que son los únicos San Benitos que se han conservado en toda España, lo cual quiere decir en todo el mundo. El San Benito, para que la gente lo sepa, aparte de la expresión está hecha, y de un santo obviamente, es un ropón, una especie de ropón que le ponían a los condenados por la Inquisición. Entonces le ponían como una capa, por así decirlo, por delante y por detrás, como un poncho, quizás sería la palabra más ajustada, en la que ponía su nombre y el crimen que había cometido. Y tenía que llevarlo durante un tiempo encima. Como ese castigo se ve que no era suficiente, luego estos sanbenitos se exponían en la iglesia. Entonces, cuando ibas a la iglesia, tú sabías que Rodrigo, no sé qué, no sé cuántos, pues había sido condenado por judaizante o por lo que correspondiese. Y se han conservado de forma prácticamente milagrosa, porque son cosas de tela, es decir, no es... De la expresión no me cuelgues el San Benito. Claro, la expresión no me cuelgues el San Benito viene de ahí, de que se colgaba en la iglesia y todo el mundo en el pueblo, porque todo el mundo iba a la iglesia obviamente, sabía que tú habías hecho esto, que te habían condenado por esto y que no eras cristiano viejo y tal. Estamos hablando de una época en la que eso obviamente tenía mucha importancia. No sé si te arruinaba la vida, pero te la hacía era bastante... la cancelación de las redes sociales, pues... Pues una broma al lado de lo del San Benito. Pues como digo, se han conservado unos cuantos. Yo digo, a mí me parece algo milagroso, porque era algo que tampoco no está destinado a perdurar tampoco, ¿no? Es decir, cuando se lo descolgaban de ahí, pues digo yo que la mayor parte se destruirían o se tirarían a la basura o lo que fuese y se han condenado y, como digo, son los únicos del mundo. Son, por lo que yo recuerdo y lo que yo recuerdo y he de confesar, lo que he visto en las fotos que tengo que hice ellos, la mayor parte son de principios del siglo XVII. Es decir, que estamos hablando, pues eso, de 1600 y pico y todavía la Inquisición en un estado de salud muy, muy saludable. Y se guardan tanto en el Museo Diocesano, que está justo enfrente de la catedral, como en la propia catedral. Se encontraron en la catedral, así como tirados
por ahí por la típica habitación de almacén, que yo que sé, que a lo mejor hace 50 años que no entra el párroco, y un día se encontró eso, ya digo, y es un verdadero tesoro, y es muy curioso de ver, y es único en el mundo. Es de estas pocas cosas que pueden decir en cualquier sitio, que decir, mira, es que no hay otros en el mundo que los que tenemos aquí, en este caso en Tui. Sí, en esa catedral que ya has nombrado unas cuantas veces, ¿cómo es para que merezca la pena? Pues no es muy grande. A ver, obviamente Tui tampoco es una ciudad grande y por lo tanto pues no es muy grande. Pero sí que es muy curiosa, a mí me gustó mucho. Lo que os decía al principio, tiene esta cosa de las catedrales fortificadas. El mejor ejemplo yo creo que es el de Ávila, que está metida dentro de la muralla. No es tan fortificada como la de Ávila, pero sí que tiene un poco esa idea. La mayor parte de lo que vemos en la catedral es de estilo gótico, aunque la catedral es un poco antes, es románica del siglo XII, pero sí que luego se le hicieron varias reformas y se ve así. Tiene otra curiosidad relacionada con el pasado sefardí de Tui, que como vemos es importante porque todos estos sanbenitos, digamos, todo esto eran temas relacionados con la comunidad ya para esas alturas, iba a decir exjudía, no sé si sería la palabra, pero de antiguos judíos que se quedaron en Tui. Pues hay una menorá, que es el candelabro este de 7 brazos, que tiene una función religiosa en la religión judía, que está grabada en una de las piedras del claustro. No es un grabado así como lujoso, cuidadoso, no es bonito, es algo casi, no sé decir si improvisado, o sea, pero algo como apresurado. Si no es improvisado, desde luego sí que no es un grabado bonito, pero está ahí conservado. Y lo que se dice es que ese grabado cuenta que la comunidad judía de Tui, que durante la Edad Media era importante, o bien participó en la construcción de la catedral y entonces uno de los que estaba ahí picando piedra tuvo la osadía de hacer eso, que me imagino que si lo hizo de alguna forma eso estaba consentido porque no era cualquier tontería, o bien participó económicamente en la construcción de esa catedral con un grado de voluntariedad que podemos más o menos calcular cuál sería, pero bueno, sí que probablemente algo de voluntariedad había y algo de permisividad en dejar ese símbolo ahí había, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa, como en un claustro gótico te puedes encontrar una menorá grabada. Por cierto, el claustro gótico no solo es precioso, sino que es un sitio de estos que tiene una atmósfera especial. No sé contarlo de otra forma, o a lo mejor fue el momento que me pilló allí, que era estos momentos que hay en Galicia, que acaba de llover y ha caído durante 5 minutos, parecía que digamos, ya dentro de 5 minutos más viene Noé, pues y de repente deja de llover, para de llover en seco y la atmósfera tiene como una limpieza especial y los colores tienen una saturación especial, a pesar de que no hay sol todavía. No sé, era un momento así como muy mágico y el sitio me pareció muy mágico. Es un claustro gótico sencillo, sin más decoraciones que la propia belleza de los arcos y la bóveda, pero vamos, que me pareció súper especial y que hay que ir solo para ver ese claustro, hay que ir a la catedral. El momento de la lluvia recién caída, es verdad que es un momento en los sitios en los que llueve mucho, yo me he encontrado con momentos así. Recuerdo, por ejemplo, en Galicia, allí en el claustro de Tui 1, recuerdo también en Irlanda, en un par de sitios así en mitad de la montaña o del paisaje, que era algo que decías, no sé qué pasa aquí, pero esto tiene una belleza en este momento que es especial. Y en este caso, a nivel práctico, te vino muy bien porque seguiste recorriendo Tui, porque tiene todavía más cositas que ver. Tiene algunas cosas más que ver, por ejemplo, hablaba de ese Tui, voy a decir moderno o semimoderno, que se puede ver, por ejemplo, en el Paseo de la Corredoira, que es una zona que se ha hecho peatonal. Las casas son antiguas, pues eso, de principios del siglo XX, de familias con dinero, es decir, son casas muy cuidadas, muy bonitas, y tiene también un mirador sobre el río del Tui, porque claro, el Miño, quiero decir, toda la ciudad está desde el Miño, pero digamos, cogida a la colina, entonces lo ves casi siempre desde arriba. Había un mirador por ahí que lo recuerdo muy bonito. Y en la parte más antigua, que no lo he comentado antes, había una cosa que me gustó mucho, que es la capilla de San Telmo. Le llaman capilla, pero yo creo que, o sea, es como más una iglesia pequeña, no es tan pequeñita como la idea que tenemos a lo mejor de una capilla. Y me gustó mucho porque era una iglesia portuguesa, para decirlo de una forma llana, así de este tipo barroco, con la pared encalada, pero detalles de piedra de grado, me pareció muy portugués, claro.
es que se veía Portugal, Claro. estaba enfrente, entonces me pareció muy curioso y yo creo que tampoco hay que perdérsela porque era francamente bonita. Hoy luego si aprovechamos nuestro viaje a Tui podemos también ir de paso a sus alrededores, que ahí está Valença Dominio, hablando de fronteras. La mítica Valença, Sí. la que iba todo el mundo a comprar toallas, siglos Sí, A, sí. pero que aparte de eso es una ciudad pequeñita pero espectacular, porque está la localidad dentro de una fortaleza, además de una fortaleza construida, y esto creo que me he enterado preparando ese capítulo, de confesarlo, o probablemente allí lo vi, pero en su día cuando estuve, pero no me acordaba, diseñada por Vauban, que es el gran diseñador francés de las fortalezas, digamos, como el capo del tema este de las fortalezas. Está también o sea, muy cerca del río, se ve de hecho Tui enfrente y es una ciudad preciosa. Hoy en día muy, muy turística, de este turismo, pues como decía, de ir a comprar toallas y cafés en su momento, ahora un poco más cuidado probablemente, pero que vale la pena y que esa sensación de cómo entras dentro de la zona amurallada y de repente estás dentro de la ciudad, a mí, vamos, tengo un recuerdo precioso de eso. Y luego, hablaba antes de la desembocadura del río, y que está a 20-25 kilómetros un ratín en coche. Y yo tengo un recuerdo de una tarde también en esa desembocadura del río. Hay un castro celta, arriba hay como una pequeña montaña en el que hay pues, un castro celta que se llama Santa Tecla, que yo creo que es bastante conocidillo. Y desde allí ves la desembocadura y ves el mar y realmente es uno de los paisajes. Digo, recuerdo una tarde ahí con un viento de estos que te podías casi tumbar como Michael Jackson y quedarte allí aguantando por el viento, y que era precioso. Fue también un sitio muy especial y que si estás en Tui, hombre, y tienes un coche y una posibilidad, pues tienes que pasarte. Y todo este viaje muy bien regado, no solo por esa lluvia, iba a decir, sino también por muy buenos vinos y una gastronomía que antes, al principio la has anunciado y no quiero que se me olvide preguntarte. Tui, y lo voy a decir y va a quedar así, es uno de los sitios, es una de las mejores cenas que he tomado en toda mi vida. Eso es mucho decir, ¿eh? Que sí, no, lo sé. O sea, has cenado muy bien en tu vida, soy Carmelo. consciente de lo que estoy diciendo. Recuerdo una cena, voy a decir, sabes que no suelo decir restaurantes porque además como hace tiempo que fuimos no sabemos si está todavía en marcha, pero bueno, un restaurante que se llama O Novo Cavallo Furado, junto a la catedral. Y recuerdo una cena absolutamente espectacular a base de todo lo bueno que tiene Galicia, sobre todo moluscos, no tanto marisco, pero moluscos y unas carnes, bueno, de morirse, pero de morirse. Estuve cerca del coma, no etílico, sino cárnico esa noche, porque pero yo no podía dejarme nada ahí encima de la mesa, o sea, eso era un sacrilegio, y realmente comí muy bien, muy bien. Y la comida en Tui es muy buena. Y luego, en Tui es uno de los pocos sitios donde te puedes encontrar, y este era como secreto este que hemos lanzado, uno de los platos más peculiares de la comida gallega, que es la lamprea. Ah, sí. ¿Por qué? Porque se recogen precisamente allí en la desembocadura del Miño. La lamprea, eso sí, tiene una época, es decir, está disponible, me dijeron que entre febrero y abril, más o menos. Y es un plato, a ver, no sé cómo decirlo, hay que atreverse. Sí. Es un plato en el que tienes que tener cierta, no sé si llamarle gallardía o cierto atrevimiento. Bueno, para empezar por la imagen, ¿no? Claro, porque la lamprea es un bicho que es como una especie de serpiente de agua, que es como una cosa prehistórica, y de hecho es uno de estos animales que tiene una evolución rara y o sea, una no evolución rara sería mejor. Tiene varias filas de dientes en la boca, un poco... O sea, es un bicho un poco asquerosito así de aspecto. Pero es que además una de las recetas con la que lo cocinan, y que fue la que yo probé, es con su propia sangre. Sí. Entonces aquello es... no sé, llama mucho la atención. Y luego suele tener gente que o no se atreve o le da asco la prueba y tal, y gente que le vuelve loco. Claro. Yo he de decir que soy la excepción y no estaba en ninguno de los dos bandos. O sea, a mí no me gustó demasiado, es un sabor muy peculiar pero tampoco me pareció tan horrible, ¿no? Pero es un sabor peculiar, es un sabor, es un pez de fondo de río y tiene un sabor como fangoso. No sé si... Entonces, no sé, yo creo que es algo que hay que probar, que además que solo por decir que te has atrevido a probar la lamprea ya vale la pena,
y que habrá gente a la que le guste y gente a la que le guste menos. Pero es una cosa también muy única, no tanto como los sanbenitos, pero es una cosa muy única de allí. Claro, y si no, ya sabes que si no te gusta, pues te queda toda esa gastronomía gallega en general que te encuentras en todos sus restaurantes. Bueno. Estos días me ha aparecido un vídeo de Eva Longoria en una entrevista y hablaba ella alucinada a un norteamericano sobre cómo es la gastronomía gallega. Y le contaba, no, es que no solo estamos hablando de los mejores mariscos, es que encima luego también tienen de las mejores carnes de España y del mundo. Entonces, que coincida en un mismo punto del mapa tanto una cosa como la otra y un elenco tan grande de productos propios, pues es una suerte. Esta cena de la que yo hablaba había molusco exquisito, claro, pero sobre todo era carne, y eran unas carnes absolutamente deliciosas y fue, ya digo, una cosa completamente pantagruélica. Pues así babeando nos vamos hoy, Carmelo. ¿Qué vamos a hacer? Siento dejaros esta sensación, pero oye. Me gusta que normalmente dejamos la gastronomía hacia el final, porque si lo haces al principio, claro, luego vete tú y sigue con el programa, claro, como si nada. Y con la barriga llena no puedes visitar bien los sitios. Hay que primero visitar y luego recuperamos fuerzas. Oye, pues ¿a qué tierras nos llevará nuestro siguiente episodio? Eso solo lo pueden comprobar los oyentes si se suscriben, y así les avisa automáticamente de que ya está publicado dentro de una semana nuestro siguiente viaje. Ya de paso, una vez que se tienen que suscribir y van a dedicarle ahí unos segundillos de nada, que les den unos segundillos más, que a ellos no les va a dar igual, y nos pongan buena nota y algún comentario en todas esas aplicaciones que hay para escuchar el programa, porque a ellos les va a costar muy poco y de verdad que sí que es importante para nosotros y sí que es importante para que el podcast, bueno, pues vaya subiendo y siga creciendo y llegue a más gente que... Y así nos cuentan a dónde se van de viaje, que a mí también, yo soy muy cotilla y me gusta también escuchar al otro lado, y nos da muchas ideas. Que estamos cerca del verano, que nos cuenten también dónde van a pasar el verano. Eso casi mejor en nuestro correo, ¿no? Bueno, el placer de viajar @libertadigital.com, ahí estamos, fieles a nuestra cita con los oyentes también. Nos vemos en una semana. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.